Entonces esto también, ¿no? Pues, cae siempre, es súper importante saber las partes ópticas y las partes que son mecánicas del microscopio. Óptica, todo lo que tiene contacto directo con el haz de luz, pues ahí el lente ocular, el lente objetivo, el condensador y bueno, la fuente de luz, ¿no? Esas son las partes ópticas. Aquí la pregunta es clásica, ¿no? O sea, porque son partes ópticas de un microscopio, excepto una, y pongo revólver, o sea, algo así. Esa pregunta cae siempre y va a caer, entonces ahí tiene una diapositiva bien importante para marcarla, ¿no? Si están con las diapositivas, creo que se les puede colocar una estrellita o algo así para marcarla, ¿no? Ok, y partes mecánicas, bueno, está la cabeza, la base, el cuerpo, el tubo, revólver, la platina, los tornillos macro micrométricos, los tornillos de deslizamiento, todo eso. ¿Qué más? Hemos visto también que en la técnica de microscopía, como tenían que ponerse de acuerdo en la tinción y que sea estándar, ¿no? Entonces hubo dos colorantes que son los colorantes fundamentales de la técnica de coloración, y estos son hematoxilina y eosina, ¿no? A veces se abrevia así como HIE, ¿no? HIE. Hematoxilina, el colorante básico, ¿no? Y por ser un colorante básico, todas las partes de la célula que son ácidas van a tener afinidad con este colorante básico, ¿no? Entonces, esa afinidad por lo básico, a eso se refiere basofilia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el núcleo es una clásica organela que siempre va a tener afinidad por lo básico, porque tiene ADN, el ADN es ácido desoxirribonucleico, y se tiñe con la hematoxilina. Hay una pregunta que me pareció demasiado fácil, es como que ni siquiera era Willy, era como Christopher Ross, una pregunta demasiado fácil, que era así como que ¿qué color tiñe la hematoxilina? No sé si se acuerdan de la pregunta. Y era, pues, estas preguntas existen, y más o menos así era un regalo de Dios, ¿no? Y la pregunta era así: hematoxilina, ¿tiñe púrpura o tiñe rosado? Le voy a poner rosa, me muero. Entonces, hematoxilina, todas las partes de las células que sean basófilas, o sea, tiene una tendencia a teñirse a lo púrpura, ¿no? O sea, pero es que a veces no se tiñe púrpura, a veces la tinción reacciona y toma, digamos, diferentes tintes, ¿no? O sea, a veces púrpura, a veces azulcito, a veces, ¿no? Entonces, dependiendo de la intensidad. Pero esa es la cuestión, ¿no? Y la eosina, que vendría a ser colorante ácido, va a teñir todas las cosas que tengan acidofilia, o sea, ¿no? Y por ejemplo, no sé, el citoplasma, ¿no? que tiene proteínas dispersas. La proteína, como tiene los grupos de amina, el grupo amina se comporta como básico y por lo tanto afinidad como ácido, ¿no? Eso, básicamente. Hay un fenómeno, ¿no? en la tinción, en donde creo que es la metacromasia, en donde hay mezclas de hematoxilina y eosina, y hay colores medio raritos, y a veces puede entrar. No sé si el gatoplasma se entiende, por ejemplo, esas cosas no lo digo, mira como ahorita cosas random, ¿no? Así, hay una o sea, la región de la célula tiene mayor afinidad por las tinciones básicas y por lo tanto tiene, digamos, basofilia. A esa región se la conoce como ergatoplasma, generalmente es una parte del citoplasma, y es una pregunta que atrapa mucho, ¿no? Un poco maldosa, entre comillas, pero no le voy a preguntar estas cosas, pero está en el texto. Ok, va. Ya, esto es seguramente para entender los cortes, ¿no? Transversal, hay tanta cosa. Muy interesante, miren aquí cómo trabaja, ¿no? Tengo que tener años también, ¿no? Hoy día está todo moderno, ¿no? O sea, tiene aquí todo Wi-Fi, me encanta. ¿Vas nada más? ¿Bien?
Yo salí de vacaciones y yo dije, ¿sabes qué? Voy a revisar todas las diapositivas. Pregúntame si revisaron. No, es que a veces no reviso para que sea también interesante para mí. Si yo quiero verlo por primera vez también. Es más bonito. La que vimos nosotros, ¿no? Entonces, como parte de la microscopía hemos visto también las diferentes formas de hacer microscopía. Entonces hemos hablado, por ejemplo, de microscopía óptica versus microscopía electrónica. Dentro de la microscopía óptica hay preguntas que juegan mucho con eso también, no se dejen pillar. Hay preguntas que dicen así, ¿no? La microscopía, hay una que revisamos. La fuerza atómica es una microscopía considerada óptica o electrónica. Falso o verdadero, ¿no? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Falsango, digamos. ¿Por qué? Porque nada que ver. La óptica son las siguientes, ¿no? Óptica entra campo claro, ¿no ven? En donde hemos dicho que el haz de luz no solamente incide sobre la muestra, sino que también sobre todo el fondo. Entonces eso crea como una iluminación de todo, ¿no? El campo. Entonces ese es el campo claro. El campo oscuro solamente, digamos, se enfoca a la muestra, ¿no? Pero no al campo. Entonces ahí se ve oscuro. Y esta técnica es súper importante para hacer diagnóstico de algunas cositas interesantes, como por ejemplo dos, para que ustedes no olviden nunca, dos, ¿no? La detección de cristales de oxalato de calcio y la de fonema pálido en el diagnóstico de la sífilis. Importantísimo. Ahí se utiliza el campo oscuro y las preguntas vienen de ahí, ¿no? Luego tenemos las técnicas de interferencia, ¿no? Interferencia, cuando lo hace, me sale así medio chueco, yo me imagino que el tipo microscopio que estaba medio deforme, ¿no? Entonces ahí los rayos de luz comenzaron a chocar uno sobre otro, pero él descubrió algo muy interesante, que cuando estos rayos de luz chocaban con estructuras que tenían una alta densidad, ellas se superponían, ¿no? Y aumentaban, digamos, y causaban como una especie de ruido, si se puede. Entonces, hay ruido luminoso, ¿no? Hay el concepto de ruido luminoso, es como que es medio raro pensar porque uno ruido lo asocia con el sonido, pero al fin y al cabo, por ejemplo, hoy día que tenemos luz LED, hay un exceso de iluminación en las pantallas, entonces eso causa también una especie de sobreestimulación de nuestras neuronas, como que no sé qué hacer con tanta información biológica, más o menos. Como que cuando hay mucho ruido, cuando hay mucho sonido, el cerebro no consigue extraer, digamos, lo suficiente. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, en los microscopios de interferencia se basan en eso, que las ondas son tan caóticas que crean una especie de superposición de ondas, eso crea un ruido luminoso de imagen y nos permite ver estructuras que tienen mayor densidad. Una de las que siempre presenta esta interferencia es la membrana plasmática. Entonces yo digo así, a los chicos les es muy fácil ver una imagen de microscopía de interferencia, porque la microscopía de interferencia, aquí les voy a mostrar, creo que me salté. Aquí se puede ver, por ejemplo, como si tuviera pelitos, como si fuera, da la impresión de la parte de la membrana, ¿no? Entonces, eso es clásico de la microscopía de interferencia, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes ven así como hay algo, como si tuviera cilios, no sé. Esto es la interferencia, ¿ya? Luego, como visto, esta es una de las microscopías más importantes porque se pregunta mucho, la microscopía de contraste de fase. ¿Qué con ella? ¿Importante, se acuerdan? Se puede observar. Eso, esa es la pregunta. Entonces ustedes van al examen y facilito, pues. O sea, ¿qué se pregunta? ¿Cuál es el microscopio que observa células vivas? Entonces, ¿en qué se basa esto? Se basa en que para que yo pueda observar células vivas, para que yo pueda observar cualquier cosa en absoluto, yo necesito contraste. Necesito ver, no sé, la mitocondria, la membrana, qué sé. Entonces, para eso nosotros utilizamos colorantes. El colorante es muy hermoso, ¿no? Basofilia, acidofilia, pero esa acidofilia y basofilia se basan en que tienen que reaccionar con la estructura de la célula. Entonces acaba matando la célula, porque tipo, imagínense un tinte que reaccione con el ADN, acaba dañando el ADN, se la va y muere, ¿no? Entonces, cuando uno tiñe la célula,
es imposible que la célula permanezca viva por mucho tiempo, por lo menos, ¿sí? Y la célula muere. Entonces, la única forma de observar células vivas realmente en el microscopio óptico es no utilizando tinte. Entonces, hay esta clase de microscopio que crea como una especie de contraste de fase. ¿A qué se refiere la fase? De sólido líquido. Cuando la luz ella atraviesa un elemento que es líquido, hay una especie de disminución de su velocidad. Habíamos visto los principios de refracción y todo. Entonces, cuando atraviesa algo sólido, choca con lo sólido y no es capaz de atravesarlo, ¿no? O sea, no es capaz de transiluminar la cosa. Entonces, esos fenómenos, y cuando atraviesa el espacio, el aire, atraviesa nomás, no hay nada que lo detenga. Entonces, eso crea una especie de contraste, y ese contraste se puede interpretar con la computadora, haciendo como que todo lo que sea más blanco es más denso versus lo negro que es menos denso, ¿verdad? Porque no nos da información de luz. Nos supone que lo negro es menos denso porque la luz pasó y no produjo, ¿no? una especie de eco, ¿no? Entonces, ese es el contraste. Ahí podemos ver, por ejemplo, una célula, un organismo multicelular que contiene, por ejemplo, una vacuola dentro con algo negro, de repente está cargando, no sé, glucógeno, algún nutriente. Podemos ver sus microtúbulos, esas cosas. Entonces, eso nos sirve contraste de fase. Interferencia hemos visto. Hay un tipo de interferencia que a veces no le da mucho bola a uno, que es la interferencia diferencial, que la forma más fácil es ver una imagen que tiene relieve, como que da la impresión de algo que tiene relieve. Esa es la interferencia diferencial o microscopía de Nomarcy, ¿no? Microscopía de fluorescencia. Dentro de la fluorescencia hay miles de fluorescencia, ¿no? Hay confocal, espectral, un montón de cosas. Aquí los colorcitos suelen ser siempre lo mismo, ¿no? Rojo, azul, amarillo, verde, pero se pueden crear imágenes súper bonitas, súper nítidas, ¿no? Vamos a pasar un poquito esto. Entonces, también me interesa comentar que es el de fuerza atómica. El de fuerza atómica no corresponde al óptico porque él tiene otra forma de visualizar la cosa, ¿no? Es como una persona, vieron que las personas no videntes tienen este sistema braille, ¿no? Donde van pasando así el dedito y es como que es muy importante, interesante, digamos, ver cómo estas personas van leyendo, ellas van así pasando el dedito entre el sistema braille y automáticamente van creando la lectura, van creando las letras, ¿no? Es más o menos así como funciona la fuerza atómica, porque ella va con una puntita, esta puntita aquí que es, yo diría así, menos que microscópica. ¿Por qué? Porque tiene una puntita que va a la unidad del Angstrom, ¿no? O sea, ni siquiera es micro, es muy pequeñita, ella va sondando, va así sunchando la cosa, ¿no? Y mientras va sunchando va entendiendo qué profundidad tiene y va creando una imagen, ¿no? Entonces, es como leer estas letras, ¿ya? Esa es la fuerza atómica y permite ver cositas muy pequeñas, como por ejemplo la estructura que tienen las moléculas, ¿no? Entonces, estos anillos de benceno, aromáticos, estas cosas, se pueden ver en microscopía de fuerza atómica. Últimamente se la está usando mucho para ver el ADN y la cromatina, ¿no? Los cambios, los enrollamientos, todas estas cosas, se ve bien bonito. Y ahí hay demasiada información que no necesitamos por ahora, demasiada. Esto está interesante también. En la microscopía electrónica hay dos tipos de microscopía electrónica, ¿no? La de transmisión y la de barrido. La de transmisión, ella te da una imagen bidimensional y siempre es en blanco y negro con una altísima magnificación o aumento y una resolución tremenda, ¿no? Eso quiere decir que puede crear imágenes en donde se pueden ver las mitocondrias, se puede ver las partes internas de la célula. Entonces aquí, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿no? ¿Qué tipo de microscopía se utilizó? Aquí se puede ver una mitocondria, se puede ver la doble membrana, las crestas, los gránulos, la matriz, se puede ver hasta un poco más y el ciclo de Krebs, ahí los camas rapeando. Se puede ver todo. Claro. Esa es la microscopía de transmisión, ¿ya? Y la microscopía de barrido, que está acá,
ella te da imágenes tridimensionales, también con altísimo aumento, pero no tanto aumento. O sea, la otra, por ejemplo, es que es ridículo el aumento. El aumento son así como 500.000 veces de aumento, una cosa así. En cambio, la de barrido es un poco más sutil, ¿no? 30.000, 40.000 de aumento, y viene hacia colorcitos. El color es falso. El color, ya les digo, siempre es falso. A veces uno diría, ¿no? ¡Ay, qué bonita la hormiguita azul! ¿No? No, pues no es un avatar la cosa. O sea, que el color lo pintan por bonito. Entonces, este tipo de microscopía se lo utiliza porque se ve bien, lo venden en los libros de medicina. Ahí vimos varios ejemplos de microscopía. Ok, entonces microscopía, eso, y la técnica de microscopía. Esto creo que se lo pasé también por el WhatsApp. Si no está en el grupo de WhatsApp, porque hay algunos que creo que cambiaron de número o algo así, recién me fijo, recién me pongo al día, pero algunos que cambiaron de número porque les regalaron no sé, el último o algo, me avisan para que sí les coloque de nuevo. Entonces hemos visto también la técnica microscópica, también llamada la técnica de parafina, porque utiliza parafina, en donde hay una serie de paso a paso, es un método, ¿no? Entonces, de paso a paso desde la obtención de la muestra hasta la visualización de la muestra. El primer paso sería la obtención de la muestra, ¿no? Entonces aquí podría ser una autopsia, una biopsia, una necropsia, dependiendo si estamos trabajando con tejidos vivos o muertos o exhumados. Luego tenemos la fijación, que es el detenimiento del metabolismo celular, la parálisis enzimática, para que así podamos conservar mejor la célula, porque habíamos visto que la célula, cuando se lo extrae del medio, ella se comienza a degradar rápidamente, ¿no? Hay un proceso ahí de autólisis, de autofagia, ¿no? Entonces, para detener esa degradación se lo fija. Aquí se pregunta casi siempre lo mismo, ¿no? ¿Con qué se fija? Y se fija, bueno, con formas, con diferentes concentraciones del formaldehído. La más clásica es la formalina, que es el formaldehído del 10%, ¿no? Es el clásico. Luego, aquí dice, bueno, se puede actuar con otros fijadores y demás, pero el clásico es ese, que uno quiere que ustedes coloquen es ese, ¿no? Formol al 10%. También se puede utilizar otras cosas, como el alcohol, el vinagre, ¿no? Pero eso es medio casero, ¿no? Luego de eso se tiene que aclarar la muestra, ¿no? Se tiene que extraer agua. Entonces, para que se extraiga el agua, se tiene que emplear concentraciones crecientes y decrecientes de alcohol, ¿no? Se va haciendo así 10%, 30, 70, 90, 100% de alcohol y luego decreciente. Al final, esto deshidrata al tejido. ¿Para qué deshidratamos? Porque el agua, como habíamos visto que el agua interactúa mucho con la luz, y como nosotros queremos visualizar por microscopía óptica, el agua interfiere en la imagen y la hace menos nítida, la hace borrosa, la hace fea. Entonces nosotros queremos sacar el agua. Una vez que sacamos el agua, ahora tenemos que sacar el alcohol. Para sacar el alcohol se utiliza xilol o tolueno, ¿okay? En una fase que se llama de aclaración. En la fase de aclaración se utiliza xilol o tolueno para extraer el alcohol. Luego de esto ya se puede impregnar. Se impregna con parafina. La parafina va a crear una especie de sustancia muy parecida a una cera, que es dura, y eso nos va a permitir hacer un corte un poco más homogéneo, ¿no? A ver, aquí hay varias preguntitas que se podrían hacer. Wow, es mucho detalle que les pregunta a ver a qué temperatura se funde la parafina, ¿no? Pero sí se puede preguntar, por ejemplo, no sé, el corte, ¿no? El corte que se realiza, a qué grosor se realiza, eso es importante. Entonces, bueno, ¿cómo se llama el cuadradito de parafina, ¿no? Eso se puede hacer. Luego viene el corte, se utiliza el micrótomo, y el micrótomo es el aparatito que va haciendo cortes de diferentes tamañitos dependiendo del tejido que lo quieran utilizar. Luego se colorea y ya está, ¿no? Se colorea y se monta la muestra. El montaje, a veces se utiliza el bálsamo de Canadá, que es una sustancia que
adhiere, digamos, un adhesivo, ¿no ves? La muestra a la lámina, ¿no? La lámina, por cierto, hay otra pregunta que también me pareció un poco, no sé, básica por no decir otra cosa, ¿no? Como qué partes contenían la lámina, algo así. Bueno, la lámina, digamos, histológica contiene portaobjetos, la muestra y una laminita un poco más pequeñita que es el cubreobjetos, ¿no? Y luego, ahí está, ¿no? Eso también lo tienen, ¿ok? Ya está. Entonces, la parte de microscopía creo que eso es lo principal, ¿no? Técnica microscópica por un lado. Y me faltaba comentar también las técnicas especiales, ¿no? Hay técnicas especiales que se pueden utilizar, eso lo tenía por acá, que se puede utilizar para detectar las sustancias dentro de la célula. Eso sirve mucho para hacer diagnósticos, ¿no? O sea, imagínate que yo esté queriendo ver, digamos, un hígado graso, un hepatocito graso, alguna cosa así, ¿no? Entonces yo necesito distinguir la grasa. Entonces yo puedo utilizar diferentes tipos de técnicas para teñir grasa, para teñir colágeno, para teñir, no sé, elastina, ¿no? Entonces se pregunta mucho en estas cositas cómo se llama la técnica. Entonces aquí para los lípidos se utiliza el Sudam, ¿no? El Sudam. Dependiendo del año y de la reacción hay diferentes Sudam, porque hay Sudam 1, ¿no? Hasta donde yo vi había el Sudam 4, ¿no? De repente hay Sudam más, nueva versión, ¿no? El Sudam 4 es para teñir la grasa y la tiñe así de rojito, ¿no? Entonces técnica del Sudam 4, mira aquí ahí dice 3, pero creo que la última es la 4. También se puede utilizar teobroma de cacao, aceite rojo, una cosa así que es lo mismo, ¿no? Este es un clásico de los exámenes, ¿no? La detección de los hidratos de carbono, cadenas cortas de hidratos de carbono, glucanos, glucógeno, ¿no? Estas cositas, azúcares, ¿no? ¿Se acuerdan qué técnica se utilizaba? Muy bien. El ácido periódico de Schiff o la técnica de Paz. La técnica de Paz tiñe específicamente los azúcares y también se puede utilizar para teñir la membrana basal. No que la membrana basal tenga azúcares, sino que la membrana basal era de colágeno 4, ¿no? Pero entre el epitelio y la membrana basal hay una especie de espacio con proteínas fijadoras, pero ahí en esa parte también hay mucho azúcar. Entonces se puede utilizar para teñir la membrana basal, ¿ya? Entonces eso se cae en el examen. Detección de ácidos nucleicos, el reactivo de Feulgen, esto no les mencioné porque creo que no está en el rostro, también hay otro como naranja de clina. ¿Cuál es la diferencia? Que la técnica de Feulgen es para ADN, solamente ADN, porque la belleza de la técnica se basa en el azúcar, en la desoxirribosa. En cambio, el ARN no tiene eso. Para teñir el ARN se utiliza acridina, ¿no? Naranja de acridina, que te tiñe el ADN de verde y el ARN de naranja. Luego se puede ver las proteínas. La proteína se utiliza método de Gomori o técnicas argénticas, ¿no? En el texto de Ross creo que está como técnicas argénticas pasa que las proteínas siempre dejan espacio en la cadena de aminoácidos. Entonces se supone que la plata, como es muy soluble, se estaciona ahí y se puede ver. Eso se basa. También se puede ver, por ejemplo, fibras de elastina con eso. Fibras de elastina se puede ver la plata. ¿Okay? Y luego hay las técnicas de inmunocitoquímica y las técnicas que utilizan enzimo inmunocitoquímica, que se basan en la detección de una enzima
para detectar algo que queremos. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero estudiar las mitocondrias y yo sé que la mitocondria tiene la cadena respiratoria y la cadena respiratoria tiene deshidrogenasa. Entonces yo voy, detecto la deshidrogenasa y automáticamente detecto la mitocondria. O yo quiero estudiar los lisosomas, yo sé que los lisosomas tienen fosfatasa ácida, detecto la fosfatasa ácida y detecto la lisosoma. Entonces se basa en la detección de las enzimas propias. La inmunocitoquímica es cuando uno, en un animalito modelo, que puede ser un conejo, un ratón, el caballo, o sea, diferentes animalitos, le inoculas, ¿no? Lo que quieres estudiar, así en la sangre, quiero estudiar ribosomas, una sangre con ribosomas, el animalito va a crear anticuerpos contra eso, específico contra el tejido que yo quiero estudiar, y luego yo voy, ¿no? Y filtro estos anticuerpos y les coloco un fluorocromo, algo que florezca, y luego inyecto ya en mi tejido y aparece pintado, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo quiero estudiar, no sé, el citoesqueleto o alguna proteína específica que interactúa con el citoesqueleto y el núcleo, ¿no? Y ya aparece pintadito. Esa es la inmunocitoquímica y se basa en la reacción del antígeno y cómo este antígeno forma el anticuerpo. Esa es la bueno, y luego tenemos otras cositas raras, como la autorradiografía o la radioautografía, que es lo mismo, que utilizan metales, isótopos radioactivos, ¿no? O sea, isótopos, no sé si se entiende qué es isótopo, pero es una sustancia, digamos, que tiene la misma, como que el mismo elemento, pero con diferente configuración electrónica, más o menos.